Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca de la seguridad energética en relación a una nota que publicó Forbes México, Forbes para algunos, donde habla precisamente de la disminución de los inventarios de combustibles que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha fijado en una cantidad menor a la que se estaba acostumbrando, por lo menos en los últimos años, que había sido fijada a su vez por el presidente priista, el señor Enrique Peña Nieto, de no gratos recuerdos. Bien, el asunto de esta nota es precisamente que la Secretaría de Energía ya tenía esto en mente desde hace tiempo y disminuyó la obligación de inventario mínimo de combustible durante todo lo que será el resto del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La dependencia, dice la nota, que encabeza Rocío Nale, redujo la obligación de inventario mínimo nacional de 13 a 5 días para la gasolina y el diésel a partir de 2020 y hasta 2025. Esto de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación este viernes 6 de diciembre, así que es un clásico fin de semana en la política nacional, donde el viernes por la tarde, noche, se dejan conocer ciertos asuntos que son de impacto nacional y pues al parecer se busca evitar reacciones fuertes en contra de algunas medidas. En el caso de la turbocina, las exigencias gubernamentales serán de solamente, escuche usted bien, 1.5 días y de 1.5 días adicionales como promedio mensual, ubicados en cualquier otra terminal de almacenamiento en el país. Muy serio, muy grave, porque nos deja sujetos a cualquier contingencia, a graves impactos económicos. Esta meta, dice, se fijó considerando la capacidad de almacenamiento disponible a la fecha de inicio de la obligación, es decir, la fecha de inicio va a ser el 1 de julio de 2020. Esto permitirá contar con inventarios disponibles para asegurar el abasto nacional con un alto nivel de confiabilidad ante eventualidades que afecten el suministro. Eso dice la dependencia, pero la realidad no parece estar muy acorde con lo que dice. La nueva obligación, se lo reitero, de inventario mínimo para estos tipos de combustibles, es decir, gasolina, turbocina, diésel, entrará en vigor el 1 de julio de 2020. La cuestión es que con solo 3 días de almacenamiento, México contaría con uno de los niveles más bajos frente a otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, conocida como la OCDE. Y basta citar algunos ejemplos que pone, no son míos, los ejemplos son de Forbes. Francia, por ejemplo, cuenta con 34 días de almacenamiento, Reino Unido e Italia 38 días de almacenamiento y Estados Unidos con 30. El asunto es, ¿pues eso atribuible a la actual administración que se fijen esa cantidad de reservas? Bueno, sí, porque están tomando la decisión. No, porque desafortunadamente México no tiene una capacidad de almacenamiento, es decir, no hay infraestructura, no existen las instalaciones que permitieran tener una gran cantidad de almacenamiento como lo hace en Francia o lo hace Reino Unido o Italia o los mismos Estados Unidos. No tenemos los tanques para almacenarlo, ni la manera de transportarlo, y tal vez ni siquiera de comprar todas esas reservas. En fin, el asunto esto pareciera más bien una medida que deja al gobierno una capacidad mayor de manejo de flujos de capital, porque no tienes que gastar tanto en inventarios. Es decir, en lugar de gastar
100,000 millones de pesos en tener almacenados ahí combustibles por 15 días, pues a lo mejor solo tienes que gastar 50,000 millones de pesos y eso te da una liquidez de 50,000 millones extras para poder compensar tu falta de ingresos. Esto es solo una hipótesis personal, pero evidentemente hay una razón para disminuir esos inventarios y generalmente si tú reduces inventarios es para poder tener disponible alguna cantidad. En enero de 2019, nuestro país, cabe recordarlo y lo hace muy convenientemente Forbes, enfrentó una crisis de desabasto y compras de pánico en al menos 8 entidades, es decir, en 8 estados de la República, incluida la Ciudad de México, que es una de esas 32 entidades, luego de que el gobierno mexicano cerró los ductos de combustible como parte de su estrategia contra el robo del mismo. Sí, todo el mundo lo recuerda porque pues había que levantarse temprano, hacer largas filas y poder adquirir el combustible necesario, aunque cabe también aclararlo, nunca hubo una falta de combustible que impidiera el funcionamiento tanto del sistema de transporte público o privado. En general, el transporte de mercancías o de personas no se vio afectado, que quede claro. Pero existía esa posibilidad. Con las reservas menores que ahora se tienen, una crisis de ese tamaño definitivamente golpearía la economía nacional muy fuertemente. Pero bueno, tal vez ellos tienen alguna información, algunos otros datos que el resto de los mexicanos no tenemos. Esta política de almacenamiento que redujo el gobierno de López Obrador había sido establecida por la administración priista de Enrique Peña Nieto como parte de su reforma energética con el fin, pues, de reforzar la seguridad energética del país, así de sencillo. Y cito textual lo que decía el convenio en aquel momento: la política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos permitirá que México cuente con reservas estratégicas de gasolina, diésel y turbocina para reforzar el suministro de combustibles a la población en situaciones de emergencia, así como la construcción de infraestructura de almacenamiento de petrolíferos, reforzando la seguridad energética nacional. Esto se publicó por parte de la CNR y dirigida por Joaquín Caldwell Pedro. El nombre es Pedro, los apellidos Joaquín y Caldwell. Eso fue el 14 de junio de 2018. El asunto es este. Hay unas líneas en este párrafo que dicen, así como la construcción de infraestructura de almacenamiento de petrolíferos. Y ese es el problema, que no se tiene la infraestructura de petrolíferos suficiente para tener ahí almacenado la cantidad o una mayor cantidad. Entonces, si se mantiene eso en la ley, también podría incurrir en un incumplimiento, pero no se puede cumplir almacenar pues cuando no tienes en dónde guardar el combustible. En fin, son problemas de países tercermundistas que pues seguimos en lo mismo. Dicha política, agrega Forbes, favorece el almacenamiento estratégico y precautorio enfocado a contar con suficiente abasto y prevenir emergencias en el país, y pues eso lo vieron bien desde luego las consultoras extranjeras, entre ellas Strategy and Filial PwC. En noviembre de este 2019, la CNR había revelado su intención de reducir la obligación de almacenamiento y pidió a la Comisión librarse de la manifestación de impacto regulatorio sin consulta pública ni análisis para los participantes de la industria energética ante los cambios propuestos. Así las cosas discrecionales. Ahora es establecida por decreto presidencial esta reducción con inicio, como lo mencionamos, el 1 de julio de 2020 y con finalización en 2025, es decir, por el resto del sexenio. ¿Qué implica? Bueno, pues que no va a haber más infraestructura de almacenamiento y por lo visto pues tampoco habrá mayor producción de gasolinas por parte del país, porque si las hubiera pues no habría dónde guardarlas. Por otro lado, hubo dos noticias positivas. Una fue el descubrimiento de un yacimiento petrolífero en el estado de Tabasco que dicen tiene capacidad mínima, al menos dicen ellos, de 500 millones de barriles.
Esa es una buena noticia, desde luego, para el sector energético nacional y veremos si realmente funciona en los próximos años. Otro asunto, y muy importante también, es que México tiene también reservas de litio y se dice que son superiores a las de Bolivia, lo cual pues nos vuelve un blanco para un golpe de Estado como el que se dio en ese país sudamericano. Es algo que hay que tomar en cuenta, es una posibilidad, a menos que, pues, como se ha hecho con la cuestión de los migrantes, como se ha hecho ahora con la cuestión de los narcotraficantes, México ceda absolutamente todo y diga, sí, señor Trump, sí, tío Sam, sí, Estados Unidos. Una postura así, pues, evitaría cualquier golpe de Estado. La sumisión total del gobierno mexicano ante los Estados Unidos de América es una posibilidad, solamente eso digo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, recordemos que precisamente se reunió también el presidente de México con el fiscal de los Estados Unidos de América para tratar el asunto de la posible declaración como grupos de terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. Supuestamente México dijo que no, pero recordemos lo que pasó en el caso de la migración. Políticamente correctos declararon que no iba a intervenir Estados Unidos, pero por una razón sencilla, pues porque México se hizo cargo e implantó un muro militar con soldados disfrazados de policías que son conocidos como Guardia Nacional y que establecieron un freno total al paso de los migrantes hacia Estados Unidos de América. Pues ojalá y todo esto pueda ser modificado por la actual administración. Sabemos que es un punto muy débil, no hay mucha fortaleza y menos ante los Estados Unidos de América, pero bueno, ojalá que se tome en cuenta al pueblo de México y no haya decisiones unilaterales por parte de la actual administración. Eso es todo por hoy. Reflexionen, tienen todo el domingo para pensarlo y nos vemos aquí el lunes para seguir con nuestras charlas por video en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Total Sapiens, recuerden, y esta y otras informaciones las puede usted consultar en www.totalsapiens.com.